Bien, entonces debe ser su internet o el dispositivo de los maestros. Bien, entonces, colegas, muchas gracias. Tenemos esa concepción, ¿ya? A tener en cuenta. Miren, ¿ah? Son los conocimientos, las concepciones, las representaciones, las vivencias, las creencias, las emociones, las habilidades adquiridamente por el estudiante. Y recuerden, podemos activar y recuperar estos saberes previos con tareas, preguntas o actividades. Bien, gracias. Bien, debemos también tener en cuenta que estos saberes previos, ¿sí?, son considerados como un proceso pedagógico recurrente. ¿Qué significa? Que a lo largo de toda una sesión de aprendizaje, yo estoy recuperando. Bien, yo estoy recuperando los saberes previos. Por una cuestión metodológica, nosotros lo ubicamos en la sesión de aprendizaje luego de la motivación y a posteriori del conflicto cognitivo, ¿sí? Pero hay que recordar que constantemente estamos activando los saberes previos de los estudiantes. Miren, en un proceso de andamiaje, en un proceso de mediación pedagógica, estamos recuperando constantemente los saberes previos. Ahora, se necesita que estos esquemas de organización, como lo llamaba Piaget, que nos permiten interactuar con el mundo y que David Alves los llamó conocimientos previos, ¿sí? Bien, necesitan para Piaget un dinamizador para poder reestructurar, para poder reconceptualizar al saber previo. Y ese es el conflicto cognitivo. Entonces, el objetivo del conflicto cognitivo es reconceptualizar los saberes previos. ¿Qué quiere decir? Que el conflicto cognitivo no es cualquier pregunta, sino el conflicto cognitivo está en relación ¿con quién? Con el saber previo del estudiante. Miren, muy importante, ¿eh? Muy importante. Cuando de repente tú le preguntas al alumno, ¿qué hay en el río? Peces. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si saco un pez fuera del agua? Muere producto de su vivencia, miren, de su punto de vista. ¿Sí? ¿Y por qué muere? ¿Por qué muere un pez cuando lo saco en el agua? Le generas un conflicto cognitivo. Miren, muy importante, el alumno va a tener que investigar y muy bien, y dar una respuesta frente a ello. Entonces, ¿qué hace? Amplía, reconceptualiza su saber previo. Bien, a través de preguntas y tareas, ¿no? Todos estos aspectos que son fundamentales y tener en cuenta que ha llegado al currículo nacional actual. Buenas noches. Bien, ¿cuál es la función de estos saberes previos? Lograr aprendizaje significativo. Por eso en la voz de David Alves decía, investíguese lo que sabe el alumno y enseñe. Teniendo en cuenta que es muy importante los saberes previos. Ahora, dentro de esta reconceptualización de los saberes previos, se habla en el currículo nacional actual ya de la complejidad del aprendizaje, ¿no? Estamos hablando constantemente del pensamiento complejo, estamos hablando que el aprendizaje debe complejizarse, muy bien, y esto ha llegado al currículo nacional actual. ¿Bajo la premisa de qué? De Jean Piaget. Cuando Jean Piaget nos dice, el aprendizaje va de lo simple a lo más complejo. ¿Ha llegado al currículo nacional actual? Sí. Por eso nosotros tenemos los estándares de aprendizaje. ¿Qué te está pidiendo ahora el ministerio? Que apliques una evaluación diagnóstica y que identifiques el nivel de desarrollo de la competencia. ¿Esto se cumple en el currículo? Sí. ¿Por qué? Porque todos desarrollamos las mismas capacidades y las mismas competencias. Miren. ¿Sí? Miren, es muy importante en primaria, en secundaria. Pero los desempeños marcan esa complejidad, esa graduación. Muy bien, entonces, Piaget decía, el aprendizaje va de lo simple a lo más complejo. Lev Vygotsky
Muy bien. ¿Tiene en cuenta este criterio de Piaget? Sí. Y de acuerdo de ahí plantea su premisa. El aprendizaje va de lo simple o de un nivel, perdón, de un nivel básico o elemental hacia un nivel superior. Y por eso que se construye esa orientación pedagógica que nosotros ya sabemos, junto con los saberes previos, el conflicto cognitivo, del error al error constructivo, construir el conocimiento, desarrollar el pensamiento complejo, promover el trabajo cooperativo y una muy importante, de acuerdo a lo que plantea Lev Vygotsky, el aprendizaje, ¿no? Una de las orientaciones, mediar, ¿sí? El aprendizaje de un nivel a otro superior, basado en esto, de un nivel básico elemental a uno superior. ¿Qué tenemos como propuesta curricular frente a esta complejidad de los aprendizajes? Los estándares de aprendizaje, que nos permite ver el desarrollo progresivo de una competencia en el estudiante. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con los saberes previos, colegas? Sabemos que lo más fundamental de los saberes previos es que constantemente estos esquemas de organización, estos conocimientos que están en una dimensión, ¿sí?, planteada por Piaget, la estructura cognitiva se amplía, se reconceptualiza. Y hay un aspecto fundamental aquí que nos plantea el currículum. ¿Cuál es? Cuando el estudiante recupera en más de una oportunidad su saber previo, ¿sí?, puede hacer o intervenir esa situación del contexto, esa situación significativa que nosotros le presentamos. De tal manera que para que el alumno logre aprendizajes significativos, esta situación significativa lo pone al borde aquí como un desafío del estudiante. ¿Y por qué como un desafío del estudiante? Porque va a retar, ¿sí?, el desarrollo y las competencias que hasta en ese nivel ha cumplido. Y rinde cuenta también de lo que el estudiante ya sabe. Por eso, hay que tener en cuenta, cuando yo consolido o sistematizo mis situaciones significativas, hay que tener en cuenta que, muy bien, el contexto del estudiante, las necesidades, las expectativas, las demandas, pero un aspecto fundamental, ¿cuál es? Los saberes previos de los estudiantes. Imagínense que le plantees una situación significativa, si no está acorde con los saberes previos de los estudiantes, no vas a poder lograr los propósitos de aprendizaje. Bien, y todo ello para lograr los aprendizajes significativos. ¿Qué más tenemos, estimados maestros? Lo siguiente. El currículo nacional actual ahora tiene otras características. Y dada esta dimensión de los saberes previos, ahora el currículo nacional actual es significativo, ¿no? Sabemos, el currículo nacional actual es diversificado. ¿Y por qué diversificado? Sí, porque los lineamientos los demanda el MINED en una primera instancia. Luego debe pasar a una segunda instancia, que es el gobierno regional, y aquí se debe elaborar un proyecto educativo regional, que más de una región no lo tiene consolidado. Y luego, el tercer nivel es la institución educativa. ¿Qué hacemos la institución educativa? Se pasa de un nivel del MINED a la institución educativa, y no hay esa diversificación. Es flexible, ¿no? ¿Sí? Es flexible, ¿por qué? Porque tiene que adaptarse a las necesidades e intereses, demandas de nuestros estudiantes. Es abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene que incorporar todos los aspectos, el aspecto cultural, el aspecto emocional, el aspecto, ¿no?, social, incorporando el desarrollo de competencias y capacidades. Ahora, esas tres características del currículo nosotros ya la conocemos. Pero ahora el currículo nos plantea 4 características más. ¿Cuál es? Es integrador.
¿Por qué el currículum nacional es integrador, estimados colegas? ¿Por qué el currículum nacional actual es integrador? El currículum nacional actual es integrador, ¿por qué? Porque tiene en cuenta los diferentes constructos del currículum nacional actual. Es decir, los diferentes elementos. ¿Cuáles son estos elementos? El perfil del egreso, ¿sí? Las competencias, las capacidades, los enfoques transversales, las competencias transversales, las áreas curriculares, y todo funciona como un todo. Por eso es integrador. ¿Por qué es valorativo el currículo nacional actual? Porque su misma denominación dice valora, pero ¿a quién valora? Al estudiante. ¿En qué sentido? En su dimensión integral. Es decir, en lo biológico, en lo emocional, en lo afectivo, en lo social. Por eso desarrollamos competencias no solamente cognitivas, sino también socioafectivas. ¿Por qué será participativo? Porque el currículo nacional actual es el resultado y sigue siendo el resultado de un conjunto de consultas y de mesas interinstitucionales, donde han participado padres de familia, directivos, especialistas, docentes, etcétera, para consolidar este currículo nacional actual. Y una que está relacionada con nuestro tema de hoy día es que es significativo. ¿Y qué se plasma en el currículo nacional a través de esta característica? Es significativo ya que toma en cuenta las experiencias, los conocimientos previos y las necesidades de los estudiantes, ¿no? Muy bien, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Eso es, colegas, que ahora también el currículo nacional actual es significativo, atendiendo que nosotros tenemos que lograr aprendizaje significativo. Bien, para nosotros poder comprender lo de los saberes previos, porque esto se consolidó con la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, hay uno de los antecedentes muy importantes, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el precursor de los saberes previos? Sin duda fue Jean Piaget, ¿sí? Donde ya desde un enfoque cognitivista ya había las pretensiones de que hay que tener en cuenta que las potencialidades de los estudiantes, y luego en el constructivismo esto se asienta como conocimientos previos. Pero Jean Piaget plantea una estrategia muy importante que es tomada por David Ausubel. ¿Cuál es? La estrategia de los esquemas de organización, que permiten el desarrollo del pensamiento. ¿Y en qué consiste estos esquemas de organización? En lo siguiente. Nos manifiesta Jean Piaget lo siguiente. Bien, las personas nacen con una tendencia a organizar sus procesos de pensamiento en estructuras psicológicas. ¿Qué quiere decir? Que un niño, ¿sí? Un adolescente, una persona adulta, tiene organizados sus conocimientos para Piaget en los denominados esquemas de organización, esos procesos de pensamiento, ¿sí? Muy bien. Miren. ¿Por qué? Porque llega una nueva información y se activa nuestro esquema de organización y se reestructura. Estas estructuras psicológicas son nuestros sistemas para poder comprender e interactuar con el mundo. Así es. ¿Sí? Miren, viene una nueva información acerca del COVID-19 y se estructura nuestro esquema de organización. Lo podemos comprobar, sí. Usted le pide una definición a un niñito sobre comunicación y le dirá, bueno, la comunicación permite hablar con mis padres.
dado su esquema de organización. Pero a un alumno de primaria, de repente el alumno de primaria dice, la, la comunicación permite dar a conocer nuestros sentimientos, pensamientos, necesidades a los demás, pero de repente va a un alumno de educación secundaria y su esquema de organización está mucho más amplio. Y nos dice, el proceso de comunicación permite comunicar ideas, necesidades, pensamientos, emociones, puntos de vista. ¿Sí? Hay clases de comunicación, verbal, no verbal, auditiva, visual. Tenemos elementos de la comunicación, emisor, receptor, código, canal, etc. Su esquema de organización es mucho más amplio. Y este esquema le permite interactuar con el mundo. Si usted escucha a una persona y le está hablando de repente de una computadora y le dice, muy bien, hay que tener en cuenta el software y el hardware de una computadora. ¿Sí? Su esquema de organización se activa para poder comprender y puede dar también usted un punto de vista. Para Piaget, las estructuras simples se combinan y coordinan para ser más complejas y consecuencias más efectivas. Y de aquí el criterio, donde Piaget dice, estas estructuras que tiene el ser humano se van jerarquizando, se van ampliando, se van reestructurando, se vuelven cada día más complejas. Piaget denominó estas estructuras esquemas. Los esquemas son los elementos de construcción básico del pensamiento que se van complejizando. En conclusión, son sistemas organizados de acciones o pensamientos que nos permiten representar de manera mental o pensar acerca de los objetos y eventos de nuestro pensamiento. Esta estrategia le sirvió mucho a David Ausubel para poder proponer los denominados saberes previos, pero ya Piaget nos hablaba de la estrategia de, de los esquemas de organización. Muy bien. Para ello, Piaget también plantea algo muy importante, ¿sí? Enfatiza que el desarrollo cognitivo debe ir de la mano con el desarrollo psicológico y cómo esos esquemas de organización se van complejizando. Esto permite una reestructuración de las estructuras cognitivas. ¿Cuándo? Cuando llegan situaciones nuevas de aprendizaje, pero se reestructuran estos esquemas de organización o se complejizan gracias al conflicto cognitivo. Bien. Sin duda, luego estos saberes previos fueron muy bien utilizados. ¿Por quién? Por David Ausubel, quien propone también una estrategia de los denominados organizadores previos y cómo estos organizadores previos pueden servir como puntos cognitivos y también para organizar nuestros pensamientos. David Ausubel y los organizadores previos. La adquisición de información nueva depende del alto grado de las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva. Y el aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre a través de una interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva. Miren, algo muy importante que nos dice David Ausubel, ¿sí? Muy bien. El aprendizaje significativo se logra gracias a a los saberes previos que posee el estudiante en una determinada estructura cognitiva.
Profesor, no tenemos audio. Audio, profe, no hay audio. Yo las escucho ahorita. No tenemos audio, profesor. No lo escuchamos. La profesora sale de un momento, creo. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Profesor, se escucha. Ahora sí, profesora. Sí, le escuchamos. Ahí se escucha, profesor, se escucha así. Ya, gracias. Disculpen. Sí, disculpen. Hubo una imperfección. Ya, ahora sí, colegas, disculpen. Continuamos, ¿ya? Muchas gracias por su paciencia, consideración. Bien, entonces le decía, colegas, esto es muy importante porque permite tener en cuenta lo que existe en la estructura cognitiva del estudiante para poder lograr sus aprendizajes significativos. Bien, ¿qué nos dice David Ausubel acerca de estos organizadores previos? ¿Sí? David Ausubel plantea que una estrategia útil para que los profesores ayuden en el aprendizaje a sus estudiantes es el empleo de lo que él llama los organizadores previos, definidos como conceptos o ideas ya conocidos que funcionan como marco de referencia para nuevos conceptos y las nuevas relaciones. Entonces, esta organización del pensamiento que nosotros tenemos funciona como un anclaje para poder ampliar nuestros conocimientos. De esta manera, los organizadores previos se convierten en puentes cognitivos entre los nuevos contenidos y la estructura cognitiva que posee el estudiante. A partir de esa conexión y búsqueda de relación, podrá desarrollarse el aprendizaje significativo. Muy bien, miren. Entonces va a actuar como un anclaje, como un puente cognitivo, utilizar los saberes previos en el aprendizaje de manera significativa. Vamos a proponer un ejemplo cómo funciona esto para poder entenderlo de manera práctica, ¿no? Entonces, fíjense bien, aquí hay un ejemplo para poder entender cómo funciona ese organizador que nosotros tenemos como puente cognitivo. Se podría decir que un organizador avanzado puente es un concepto y de aislado que sirve para vincular el conocimiento previo con el nuevo mismo. Por ejemplo, fíjense bien, hormiga es el concepto, ¿sí?, que tiene el estudiante, ¿sí?, como conocimiento previo. Casa, concepto aislado que conectará. Y hormiguero nuevo es el concepto nuevo. Miren, muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muy importante porque el estudiante muy bien conoce lo que es una hormiga, ¿no? Tiene una concepción, lo que es casa, pero le viene una nueva información, ¿sí? Y le dice, muy bien, hay un hormiguero. Y ese puente cognitivo que él tiene, ¿sí?, ese organizador que él tiene en su conocimiento, ¿sí?, entre hormiga, entre lo que es casa, ¿sí?, luego se formula algo muy importante como puente cognitivo. ¿Cuál es? Hormiguero. Entonces, él logra entender que hormiguero es la casa de las hormigas. Fíjense cómo de alguna otra manera, ¿sí?, estos organizadores previos que nosotros tenemos funcionan como puentes cognitivos, ¿no? Hormiga y casa, para poder entender otros aspectos que son fundamentales. ¿Ah? Miren, entonces, nosotros utilizamos esos organizadores gráficos, esos organizadores previos, como puentes cognitivos para poder entender las cosas. Bien.
Y a partir de esas ideas que plantea David Audel, comienza una gran teoría de los organizadores de información. Estos organizadores de información ya se comienzan a utilizar como estrategias, ¿no? Tenemos los organizadores expositivos y los organizadores comparativos, que son mucho más complejos. Los organizadores expositivos, cuando el estudiante tiene poco conocimiento, ¿no?, para plasmar la información, relacionarla. Su función es proporcionar indicadores necesarios para integrar la nueva información. Y a veces nosotros, muy bien, elabora un esquema de llaves, organiza, ¿no?, muy bien su información. Pero hay organizadores comparativos mucho más complejos, cuando el estudiante está relativamente familiarizado ya con el tema, ¿sí? Su función es facilitar la discriminación entre las ideas nuevas, las aprendidas, señaladas, similitudes y diferencias. Es diferente que tú le digas a un estudiante, muy bien, elabóreme una línea de tiempo, ¿sí?, de una biografía. No, es un organizador, tipo expositivo. Pero ahora, si tú le dices al estudiante, muy bien, tienes un artículo de opinión, ¿sí?, tienes un texto argumentativo, elabórame una cruz categorial, argumentos, contraargumentos, tesis, causas, consecuencias, efectos, hay contraste, mucho más complejo. Y esto ha servido muchísimo. Por eso que muchas veces un mapa conceptual, una cruz categorial, nos permiten organizar el pensamiento. De aquí se sirvió Novak para plantear su teoría de los mapas conceptuales, ¿no? Y hasta ahora es algo muy importante. Bien, colegas. A decir esto también, ahora vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cuál es? ¿Sí? Marcos por acá nos hace una pregunta, ¿sí? Sí, muy bien. Vanessa también nos hace una pregunta, ¿sí? ¿Podría darnos ejemplos de los organizadores previos? ¿Sí? Ahí hay un ejemplo que ya nosotros planteamos cómo utilizamos estos organizadores previos como puentes cognitivos, ¿no? Y decíamos en el ejemplo, el alumno tiene la concepción de lo que es casi, lo que tiene hormiga, pero le viene una nueva información, ¿no? Y le pregunta, ¿qué es el hormiguero? Y él utiliza estos puentes cognitivos para poder integrar su conocimiento y relacionarlo, que es el saber previo, ¿sí? Que es un inclusor, ¿ya? Muy bien. Esto para saber un poco de los antecedentes, que es muy importante, ¿no? Ahora, le decía que lo más importante son los saberes previos. Muy bien, pero siempre nos han hablado que para lograr un aprendizaje significativo hay que tener en cuenta los saberes previos. Pero lo más importante que nosotros tenemos que focalizar es esto: las estrategias para poder activar los saberes previos de los estudiantes. Miren, las estrategias para poder activar los saberes previos de los estudiantes. Entonces, vamos a ver 5 estrategias. Una actividad focal introductoria, la discusión guiada, las actividades generadoras de información previa, los enunciados de propósito, intenciones o objetivos y la interacción con la realidad. Bien, vamos a ver cada uno de ellos, que esto es interesante. ¿Cómo activar los saberes previos con una actividad focal introductoria? Que es la primera estrategia que nos han mencionado. Bien, es el conjunto de todas aquellas estrategias que buscan atraer la atención de los alumnos, activar los conocimientos previos o incluso crear una apropiada situación de inicio. Miren, entonces, ¿qué me quiere decir ello? Que esta actividad focal introductoria me sirve para enganchar al estudiante, ¿sí? Pero sobre todo para que active sus saberes previos. Las actividades de inicio de cada sesión, clase, debe darse de forma sorprendente, que estimule a los alumnos a interesarse en el tema, a engancharse, que se impartirá de tal forma que deben presentarse actividades fuera de lo común, donde se ponga de manifiesto los conocimientos previos
que en ellos hay, que en ellos mismos sean los protagonistas de esta actividad de inicio. ¿Por qué? Porque activar los saberes previos proyecta un rol activo en la construcción de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sí? Si yo no activo los saberes previos, ese rol activo se va perdiendo. Ejemplo de esta actividad focal introductoria. Un ejemplo de actividad focal introductoria para plantearse, antes de tocar, por ejemplo, el tema, la flotación de los cuerpos, se utilizan distintos materiales con distintas intensidades, presentarles ante todos y que puedan concluir cuál de estos materiales se hundirá primero y después y cuáles no, y los estudiantes manifestarán sus saberes previos, sus hipótesis, sus predicciones. Entonces, muy bien, tú vas a ver la flotación de cuerpo. Dice, muy bien, alumnitos, van a traer algunos materiales, piedras, corchos, ternopor, etc. En una bandejita de agua se colocan esos materiales y que los estudiantes observen. Miren, muy importante. Una cosa es que tú le digas y otra cosa que ellos intervengan o observen, y a partir de ello tú puedes generar un sinnúmero de preguntas a través de esta actividad focal introductoria y recuperar sus saberes previos. ¿Por qué la piedra se hunde? ¿Sí? ¿Por qué la madera no se une? Ah, miren, muy importante. Sí, porque un corcho no se hunde. Entonces, podemos nosotros rescatar todo ello, a poner en práctica estas estrategias. A ver, acá nos dice Vanessa, inclusor se suele emplear el término necesariamente para entender una nueva información. Claro, sí, totalmente de acuerdo, Vanessa, así es, ¿no? Ese inclusor permite de alguna otra manera, ¿sí? Es un puente cognitivo, es un inclusor para poder integrar una nueva información. Exacto, excelente. A ver, Héctor Palomino dice, ¿cuál es la diferencia entre saber previo con el hilo conductor? ¿O son? Bueno, el saber previo, de alguna u otra manera, es el conocimiento, la experiencia, los puntos de vista que tiene el estudiante y que los pone de manifiesto cuando nosotros le planteamos alguna situación, ¿no? Muy bien, ¿sí? El hilo conductor, ¿sí? Bueno, el hilo conductor tiene que tenerse en cuenta de repente la relación sustantiva que tiene que tener este saber previo. Miren, muy importante esto porque, a ver, dentro del aprendizaje significativo hay aspectos fundamentales. No es que yo, para que se logre un aprendizaje significativo, no es que llegue cualquier información, no. El estudiante va ampliando estos esquemas, pero hay una relación sustantiva entre la nueva información y lo que sabe. ¿Sí? Miren, el estudiante sabe, ¿sí?, qué es el agua, lo ponemos de manifiesto, y sus características, y tiene como saber previo un estudiante. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué pasa? Si tú le llevas un hielo al estudiante, le dices, observa las nubes, y le llevas agua líquida. Ah, muy importante, ¿no es cierto? Pues lo que propones tiene una relación sustantiva con lo que ya sabe el estudiante. ¿Y esto qué le permite? Ampliar estos esquemas de organización. Miren, entonces hay una relación sustantiva. De repente, y se va estableciendo las diferencias y semejanzas, que es lo que nosotros muchas veces aprendemos. Muy bien, las aves vuelan. Listo, las aves vuelan. Pero algunas, sí, utilizan un medio aéreo, la paloma, pero otros un medio terrestre, a pesar que tienen plumas. Miren, ¿cuál es? El avestruz. Ah, muy bien, ¿sí?
el avestruz, que es muy importante a tener en cuenta. Bien, por acá Vanessa nos dice, nos da un punto de vista. Dice, colega, no son iguales, se responde, ¿no? Saber previo es lo que ya ha establecido en su capacidad cognitiva y lo conductor es el cambio de dirección que se transcurre para lograr un objetivo como una meta establecida. Claro, pero sí, totalmente de acuerdo, Vanessa, pero yo creo que el maestro está en la intención de relacionar este hilo conductor, ¿no? Del saber previo, ¿no? Que es lo que él más o menos nos enseñó. Y de hecho que nosotros conocemos, ¿no? El saber previo es lo que está instalado en la estructura cognitiva del estudiante y que se busca activarlo. Muy bien, totalmente de acuerdo, ¿no? Y el hilo conductor es lo que transcurre para lograr una meta, ¿no? Pero de repente la intención del colega es entenderlo dentro del aprendizaje significativo. Muy bien, gracias, colegas. Muy importantes sus comentarios. Bien, entonces, colegas, apliquen, miren, esta estrategia que es fundamental. Listo, vamos a otro, a discusiones guiadas. Lo que nosotros hacemos casi todos los días. Es un procedimiento interactivo a partir del cual el profesor y alumnos hablan de un tema determinado. Este procedimiento consiste en el intercambio informal de ideas sobre un tema y estará estimulado o motivado por el docente de manera de preguntas o indagaciones. Se genera una conversación donde los alumnos expresan sus ideas, inquietudes, dudas, sugerencias para la aplicación de esta estrategia necesaria. Colegas, tenemos un problema ambiental. Y ese es un tópico, un asunto para plantear una discusión guiada, informal. ¿Sí? ¿Qué piensas de la contaminación ambiental, del efecto invernadero? ¿Sí? ¿Existe contaminación ambiental en tu localidad? Sí, ¿de qué manera? Y comienzas. Y a través de una discusión guiada, pero esta discusión guiada no es que tú muy bien le haces preguntas al estudiante, no. Lo importante es que es guiada porque lo llevas a la reflexión, ¿sí? Lo llevas a la reflexión, al aspecto reflexivo, que es lo más importante, ¿ya? Miren, ¿ah? Y lo llevas a la reflexión, es decir, le vas formulando preguntas muy importantes y vas explorando sus saberes previos. Para la aplicación de esta estrategia es necesario establecer los objetivos claramente para saber hacia dónde conducir, activando los conocimientos previos. Presentando inicialmente el tema general y genera la participación de los estudiantes preguntando acerca de lo que saben sobre dicho tema. Planifique las preguntas netamente abiertas, ¿no? Según el tema, el tópico, para que generen respuestas y puntos de vista afirmativos o negativos. Conduzca la discusión de manera informal para que los alumnos sientan un clima espontáneo, natural y realicen también preguntas. La discusión debe ser breve y participativa, no amplia, sino focalizada. Y las ideas de los alumnos pueden ser escritas en la pizarra durante el resto de la clase, hacer preguntas, conexiones y finalice el diálogo con un resumen de las ideas concretamente de sus participaciones. ¿Qué significa esto, colega? Y esto es un criterio que nosotros tenemos que manejar. ¿Cuál es? Cuando el estudiante participe con sus saberes previos, ¿sí? Y tú tienes, muy bien, ¿sí? Una discusión guiada reflexiva es muy importante, no dejarlas sueltas, sino esto importante, finaliza el diálogo con una consolidación, con un resumen de ideas para que los estudiantes, para que los saberes previos de los estudiantes se vayan consolidando. Esto es fundamental. Bien, entonces esto nosotros en algún momento lo planteamos. Tercera estrategia, actividad generadora de información previa. Introducir la temática de interés, anotar las ideas, ¿sí? Que se conozcan en relación con el tema, ya sea de manera oral o escrita, en mapa, representación de gráficos, conocido con el tiempo definido. Presentar las listas al grupo, se destaca la información pertinente, se señala la errónea, se recupera ideas y promueve una breve discusión relacionada con la información de aprender y se motiva a los estudiantes a conocer el tema con mayor profundidad. Muy bien. ¿Cómo se plantea esta actividad generadora
de información previa. Miren, yo quiero de alguna u otra manera desarrollar una temática, ¿sí? Y les propongo yo a los estudiantes el tema. A partir de ello, yo exploro sus saberes previos. A ver, muy bien, fíjense, muy importante. Voy a tener en cuenta que mis alumnos tienen que elaborarme un texto oral de su comunidad, ¿sí? Y introduzco la temática de interés, que es muy importante. Muy bien, de manera oral, mapas, todos fundamentales, ¿sí? Muy bien. Coloco imágenes, puntos de vista y todo lo demás. Y los estudiantes, ¿qué rescato? Algunos aspectos fundamentales. A ver, vamos a escribir un texto oral, narrativo. Muy bien. ¿Qué podemos rescatar? ¿Sí? ¿Qué podemos rescatar de nuestra comunidad? Ah, profesor, ¿puedo escribir acerca de qué? De las fiestas religiosas que hay en mi comunidad. Profesor, ¿puede escribir acerca de los aparecidos? ¿Puede escribir acerca de, ¿no? De repente, los gentiles, de repente. Muy bien. Profesor, me contaba mi abuelo que existían los gentiles hace mucho tiempo y va recuperando. Ojo, ¿qué significan los saberes previos ahora para el currículo nacional actual? Todas esas experiencias, todos esos puntos de vista, ¿sí? Para poder, ahora sí, muy bien, como tenemos los aspectos fundamentales, ¿sí? Hay que hacer una investigación mucho más profunda. Muy bien, para comenzar, vamos a hacer algunas grabaciones, vamos a intervenir el contexto, algunos familiares que nos cuenten algunas narraciones muy importantes para poder analizarlas y a partir de ello producir algunos textos, actividad informadora, ¿sí? Como actividad, ¿no? ¿Sí? Generadora de información previa. Enunciado de metas, colegas. ¿Qué significa? Tú tienes un propósito, un objetivo en una determinada sesión de aprendizaje. Ese objetivo, esa meta, te sirve para explorar los saberes previos de los estudiantes. ¿Sí? Y es lo que muchas veces nosotros lo relacionamos. ¿Sí? Ah, muy bien. Yo quiero que mis estudiantes lleguen a escribir textos argumentativos. Listo. Ese propósito, ese objetivo te sirve, ese enunciado de esa meta, te sirve para a partir de ello ver cuánto conocen los estudiantes sobre ese propósito que voy a lograr. ¿Sí? Miren, muy bien. A ver, estudiantes, ¿qué tipo de textos conocen? Ah, miren, profesor, descriptivo, narrativo, porque ya lo han estudiado. Pero de repente por ahí dicen, muy bien, profesor, un artículo de opinión. Ah, miren. Un texto argumentativo. Ah, excelente. Miren cómo te puede orientar. ¿Sí? Ah, ¿y cuál es el propósito de un texto argumentativo? Y comienzas a explorar. Pero, ¿gracias a qué? A este enunciado de metas. Miren, a este enunciado de metas. Bien, que es fundamental. Bien. Colegas, más ejemplos de actividad generadora de información. Ah, listo. ¿Sí? Tú quieres explorar los saberes previos de los estudiantes. Muy importante. Acerca de el oxígeno que toman los peces en el agua y por eso no mueren. Y puedes plantear esa actividad generadora, ¿para qué? Para a partir de ello explorar los saberes previos. Puedes plantearle un sinnúmero de preguntas. Incluso ellos se adentran aquí a la investigación. Y una vez que se entran a la investigación, ellos pueden responderte y van reestructurando sus saberes previos y rinden cuenta de ello. ¿Ya? Bien. Entonces, colegas, estos enunciados de metas son muy importantes. Los propósitos, metas, son enunciados que nos describen la claridad de la actividad de aprendizaje, así como efectos esperados que pretenden conseguir
en el aprendizaje, los estudiantes, al finalizar una experiencia, una sesión de aprendizaje, sus saberes previos quedan consolidados. Las metas no tendrían sentido si no fueran comprensibles para los aprendices o estudiantes, o si esto no se sintieran aludido de algún modo en enunciado. De este modo, es pertinente puntualizar que deben ser construidos de manera directa, clara y entendida, utilizando una adecuada redacción y vocabulario apropiados para el alumno. De igual manera, es necesario dejar claro en su enunciado las actividades, evidencias o resultados esperados que se desea promover en la situación pedagógica. ¿Y cuántos de nosotros se plantea esto? ¿Sí? Y le decimos, muy bien, a ver, nuestro reto, nuestro desafío es el siguiente, y lo orientas al estudiante para que ya vaya explorando los saberes previos. Lo mismo, colega, cuando nosotros estamos en la estrategia Aprende en Casa, no es que los saberes previos no los exploramos, ¿no? Hay que utilizarlo. Cuando nosotros estamos interactuando con nuestros estudiantes, le damos una ficha, o yo estoy interactuando por Zoom, ¿no? Tengo que recuperar los saberes previos aplicando este enunciado de metas y aprendizaje, sí. Exploro de alguna u otra manera qué tipo de texto conocen, a ver cuál es la estructura de este texto, y exploro. Que es fundamental, ¿no? Entonces, estos objetivos, esta estrategia me permite, son orientadores para poder yo activar los saberes previos del estudiante. Miren, entonces, cuán importante es ponerle mayor. Interacción con la realidad. Este es otro aspecto muy importante para activar los saberes previos. ¿Sí? Muy bien, muy importante. ¿De manera directa o simulada? ¿Sí? De manera directa, muy bien. Tú quieres desarrollar con los alumnos sobre un aspecto de contaminación ambiental, una situación contextual en su medio. Muy bien, lo sacas a los alumnitos, ¿sí? Para que observen el río. Y de repente el río tiene mucha contaminación. Y le formulamos una serie de preguntas para poder activar sus saberes previos, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el río? ¿Sí? ¿Quiénes viven en el río? Bien, muy importante, ¿sí? ¿Y por qué se mueren a veces esos peces? ¿Sí? ¿Quién contamina eso? ¿Ah? ¿Qué problemas, qué consecuencias trae ello para la salud? Entonces, ¿sí? Este aspecto de interacción con la realidad te lleva a explorar los saberes previos. Y vamos a ver que el Minedu utiliza esta estrategia para formularte varias preguntas de activación de los saberes previos. Y puede ser de forma simulada, ¿no? Tú le proyectas un video al estudiante sobre la pandemia COVID-19, ¿sí? Y interacción con la realidad también. De alguna otra manera puedes recabar muchos aspectos de sus saberes previos. Se pretende que ya sea en la realidad o mediante simulaciones o exploraciones, se interactúe con aquellos elementos y relaciones que contienen las características, por ejemplo, objetos, personas, organizaciones y instituciones. Por interacción se entiende a la acción que se ejerce recíprocamente entre personas, objetos, agentes, fuerzas en forma contextual. Existen niveles de interactividad, desde el lineal hasta el más complejo, en donde la interacción tiene efectos recíprocos. La observación, la interacción con video, fotografía, dibujo, multimedia y software especial diseñado son muy propicios para poder, ¿sí?, consolidar esta activación y recuperación de saberes previos con la realidad. Muy bien, colega. Finalmente, quiero transmitir lo siguiente, estimados colegas. Los saberes previos de los estudiantes, ellos llegan porque tienen una necesidad de aprendizaje. Si no se quedaran en casa, van a ser erróneos, van a ser limitados, parciales, o pueden estar consolidados, que te sirven de muchísima ayuda. ¿Ah? ¿Para qué le sirven al docente? Es el punto de partida para poder proyectar el aprendizaje de los estudiantes. Le permite conocer con cuánta profundidad, precisión, claridad existen
en los estudiantes algunos ejemplos de lo nuevo que se va a aprender. Que yo identifique los saberes previos significa que voy a atender las necesidades de mis estudiantes. ¿Para qué le sirve al estudiante? Le sirve para constatar lo que saben, lo que no saben, los conocimientos que no son válidos porque muchas veces son erróneos o limitados, y además cuáles son imprecisos o incorrectos, para luego poder reconceptualizarlos y consolidarlos. Y les sirve como estimulante para querer aprender y motivarse a saber con exactitud. Sí, pues tiene su conocimiento limitado y tú le planteas un conflicto cognitivo, él tiene que investigar, tiene que dar una respuesta, y eso también es un dinamizador emotivo para lograr todos estos aspectos. Características de los saberes previos se construyen a partir de las experiencias, ¿no? En contacto con la realidad, las experiencias que él logra. Si un saber es significativo, se queda impregnado en el estudiante porque lo construye en forma reflexiva. No siempre tienen un sustento científico. En algunas ocasiones son explicaciones que cada quien genera para una mejor comprensión de algún hecho o fenómeno. Miren, ¿sí? El alumno tiene como saber previo que el virus de la pandemia, que lo que afecta al ser humano, ¿no? De esta enfermedad, lo ocasiona un virus. Es un saber netamente científico. Pero cuando el alumno te dice, la laguna de mi pueblo tiene vida, o de repente un poblador que vive en una zona de playa te dice, la mar tiene vida, a veces está muy enojada, muy brava y no nos deja pescar, pero a veces está tranquila, es decir, tiene vida, es desde su propia concepción, ¿sí? En algunas ocasiones son explicaciones que se generan en base a la comprensión, en base a las representaciones que manejan. Son resistentes al cambio, a la vez son persistentes en el tiempo. Son limitados, son erróneos o pueden estar consolidados. ¿Sí? Muy bien, entonces, en algunos casos, esto permite la verbalización, los puntos de vista, los comentarios en diversas actividades. Entonces, hay que ampliar nuestra noción. ¿Cuál es esta noción, colegas? Muy bien, nos quedamos con aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? Los saberes previos de los estudiantes pueden ser limitados, erróneos o consolidados. Los saberes previos son esquemas de organización que se van reconceptualizando, complejizando, ampliándose, dada cada situación de aprendizaje. Otro aspecto fundamental que debemos tener en cuenta, que los saberes previos no solamente son los conocimientos, sino abre un abanico de posibilidades, puntos de vista, comentarios, ideología, representaciones, costumbres. Todos esos aspectos, ¿sí?, son los saberes previos que los tenemos que aprovechar de la mejor manera. Bien, entonces miren, y aplicar estas estrategias que son fundamentales. Traemos nuestra batería de preguntas y apliquen lo que hoy día hemos reflexionado sobre los saberes previos. Vamos a ver, vamos a la primera pregunta. Vamos a avanzar. Tenemos tiempo considerable para desarrollar, analizar detenidamente y resolver todas nuestras preguntas. Me manifiestas a través del chat cuál es tu alternativa correcta.
Muy bien, ya hay una respuesta. Vamos a esperar la de uno de los demás colegas. La B, la C, la B y la C, la B y la C. La D. La D. Muy bien, analicemos, ¿ya? Analicemos. Bien, ¿qué sucede, colegas? A ver, vamos a ver aquí qué sucede. El maestro Juan Carlos bien, vamos a ver. El maestro Juan Carlos inicia su sesión de aprendizaje generando un clima de confianza, mostrando a sus estudiantes de sexto grado de primaria un cartel con la palabra diversidad. Miren, atención a esto. Le muestra un cartelito con diversidad y le pide que intenten definirla con sus propias palabras o que digan lo que creen que significa. Y el estudiante comienza a dar su punto de vista. Luego hace lo mismo con la palabra lingüística. Ah, muy bien. Los estudiantes intervienen acercándose bastante al concepto de cada palabra, siempre orientados o guiados por su maestra. Hasta aquí, por el maestro, ¿no? Hasta aquí. ¿Qué hizo el maestro Juan Carlos? Activó los saberes previos, pues, de los estudiantes. A ver, ¿qué idea tiene de diversidad? Comenzó el doctor. ¿Qué idea tiene de lingüístico? Saberes previos. Vamos a seguir leyendo la pregunta. Los estudiantes intervienen acercándose bastante al concepto de cada palabra, siempre orientado y guiado por su maestro. Después de ello, le dice lo siguiente. Entonces, ¿qué significa diversidad lingüística? Ah, muy bien, miren. ¿Sí? Le planteé una pregunta y les complicó la vida, porque ellos saben qué es diversidad, qué es lingüística, todo lo demás, pero les complicó la vida. Del interrogante finalmente planteada, ¿a qué orientación de proceso de enseñanza-aprendizaje asumiendo el enfoque por competencias hace referencia el maestro Juan Carlos? Con ese interrogante, el maestro mide el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Tiene que construirse todavía. No va. Con ese interrogante, el maestro promueve la construcción del nuevo conocimiento. Podría ser. Vamos a ver cuál es la más puntual. Con ese interrogante, el maestro generó un conflicto cognitivo. Ah, ahora sí. Esta palabra es importante. ¿Y por qué? Porque primero activó los saberes previos de los estudiantes y luego le planteó una pregunta para generarles un conflicto cognitivo, pero no porque él quiere, sino teniendo en cuenta la activación de los saberes previos. Con ese interrogante, el maestro recuperó y activó los saberes previos. El maestro sí activó y recuperó los saberes previos, pero en una primera fase. Pero con ese interrogante proyectó un conflicto cognitivo. La respuesta de la letra C. ¿Listo? ¿Sí? Ah, ¿se dan cuenta? Miren, muy importante, todo lo que hemos visto. Importante. Acerté, maestro, por ahí dice Vilda. Exacto. ¿Sí? Muy bien. Listo. Listo con listo. La 1, ok, dice. La 1, la C. La 1, la C. Bien, listo.
Sigamos, dice el maestro. Vamos a concentrarse. Muy bien. A ver, ya está. La A. Vamos a ir rápidamente. Ven. César, estudiante de primer grado de secundaria, tiene bajas calificaciones. Sin embargo, tiene muchas habilidades para las producciones y creaciones manuales, debido a que su papá es artesano del sillar. Luis, su profesor del área de educación para el trabajo, está diseñando una sesión de aprendizaje sobre la elaboración de artesanías. Muy bien, elaboración de artesanía, tener en cuenta. A partir del caso presentado, ¿cuál sería la mejor estrategia utilizada para recoger los saberes previos? Muy bien, a ver. Pedir a César que exponga en el aula algunos trabajos de su papá. Miren, fíjense. ¿Sí? Miren, pedir a César que exponga en el aula algunos trabajos de su papá, pero él lo va a exponer. Sí, porque lo internalizó. Las experiencias son en casa, pero lo internalizó. Muy bien. Muy bien, va. Hasta ahora. Vamos a ver, de repente hay otro pendiente. Pedir a César que participe llevando fotografías de artesanía. No activa sus saberes previos. Pedir al papá de César le dé clases particulares de artesanía para luego enseñar las mismas en sus estudiantes. Serían los saberes previos del papá de César. Pedir al papá de César para que elabore una artesanía. Experiencia del papá de César. La respuesta de la letra A. Entonces, miren cómo se cumple de alguna u otra manera esas experiencias que tienen los alumnos, se convierten en saberes previos fundamental, ¿no? Muy bien, entonces, la respuesta sin duda es la letra. Bien, sin discusión alguna. Excelente, excelente. Sí, 2A. Sigamos. Muy bien, la A, la B, Karim me dice la B, Guadalupe la A, muy bien, diferentes alternativas, ¿sí? Jenny dice la B, muy bien. Jorge la A, Gladys la B, bueno, entre la I y la B.
Listo, analizamos. Analizamos. Vamos a ver. Vamos a sacarnos las dudas acá. La A y la B. Luego de la lectura de un texto, los estudiantes están conversando con la docente sobre los aspectos del texto que más le interesan. Uno de los estudiantes comentó lo siguiente. Vamos a ver. Ezequiel. Este texto es muy interesante, profesora. Me gustó mucho que dé información bien exacta sobre los casos de sarampión en el mundo. Muy bien, entonces nos habla sobre los casos de sarampión, el texto que dice el estudiante. Aunque eso sí, el segundo párrafo es un poco pesado de leer. Porque hay muchos datos numéricos. Bien, le pareció ahí una muy difícil, ¿no? Una dificultad que tuvo en la comprensión. Cuando pasa esto, prefiero leer varias veces. Ah, miren, ¿ah? Entonces aquí rinde cuenta de qué? De cómo él está regulando su proceso de comprensión, su proceso de aprendizaje. Cuando pasa esto, prefiero leer varias veces, estar rindiendo cuenta de cómo regula, para que me quede clara la información que se ofrece. Ah, entonces, ¿qué está dando a conocer el estudiante? ¿Qué dificultades tuvo en el proceso de comprender este texto? Esta información. ¿Y cómo la autorreguló para poder lograr su aprendizaje? Ah, entonces aquí. ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se evidencia principalmente en la intervención del estudiante? La metacognición, exacto. Es un proceso de reflexión, ¿sí? Es un proceso de autorregulación para poder optimizar los aprendizajes. La generación de un conflicto cognitivo. No se genera un conflicto cognitivo, sino rinde cuenta de su dificultad y de cómo la superó, ¿no? Tengo que leer varias veces, dice. Y no hay activación de saberes previos. Muy bien. Respuesta de la 3, la letra A. Listo. Muy claro, dice. Excelente. Excelente, ¿no? Muy bien. No acerté. No te preocupes, maestro. Por eso estamos acá. Para reflexionar sobre casos. Aquí te puedes equivocar. Aquí puedes marcar la A, luego puedes marcar la B, luego puedes marcar la C. No hay problema. Pero en el examen, no. ¿Ya? Muy bien. Listo. Se me fue el internet por ahí. Se lo hice bien. Vamos a ver. Vamos a la 4. A ver, la maestra Elizabeth Díaz, por favor, que controle ahí. Están rayando la pantalla. De repente es un niño. Muy bien, para algunos la A y para los otros la C. Para otros, como José, la B. Carlos, la C. Ana, la C. Muy bien, para unos la A,
para otro la B, para otro la C. Bueno, somos democráticos. Vamos a leer. Vamos a leer. Un docente pregunta a los estudiantes lo siguiente: ¿por qué algunas familias tienen dificultades para llegar a acuerdos? Les hace la pregunta. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se sentirá la familia en esta situación? El docente escucha la respuesta de los estudiantes, nota sus ideas en la pizarra y luego dice, esto mismo sucedió con la Iglesia Católica cuando sufrió un cisma debido al inicio de la Reforma Protestante. Como las partes no lograron ponerse de acuerdo entre sí, algunos cristianos se separaron de la iglesia. ¿Qué comprendo acá? Él les hizo preguntas. Y luego ya él consolida y hace una comparación para consolidar estos saberes que tienen los estudiantes. Dice, así como hay problemas familiares, ¿no? Hay divisiones, familias disfuncionales, lo mismo sucedió en la religión, dice. Esto mismo sucedió con la Iglesia Católica, cuando sufrió un cisma, ¿sí? Una división debido al inicio de la Reforma Protestante. Miren, hubo una división importante aquí. Como las partes no lograron ponerse de acuerdo entre sí, algunos cristianos se separaron de la Iglesia Católica. Lo mismo sucede con las familias, cuando no hay entendimiento, hay división, etc. ¿Qué proceso pedagógico busca promover el docente con las preguntas? Aquí está activando saberes previos y luego él ya los consolida a través de una. Vamos a ver. La activación de los saberes previos, listo, ahí está. Transferencia, generación de conflicto, no. Los saberes previos. ¿Para qué hizo esto? Para activar los saberes previos. ¿Sí? Exacto. Convencidos. Listo. Miren, fíjense cómo nos plantean esta pregunta. Bien. Importante. ¿Qué dice? Algunos ya van 4. Qué buen nivel. Exacto. Bien, sigamos. A ver, por acá hay una pregunta. Hilario, diferencia entre activación y conflicto. Pero, maestro, a ver, tiene que plantear bien. No entendí, dice. No entendí. ¿Sí? Activación de saberes previos y conflicto es. No pase la pregunta, dice. A ver, sí, la vuelvo ya a las 4, a ver. No debemos quedar duda. ¿Sí? A ver, reforzamos la explicación. El docente cuando plantea, ¿por qué algunas familias tienen dificultades para llegar a acuerdos? Está activando los saberes previos. ¿Qué pasa en este caso? Activa los saberes previos de los estudiantes para que respondan. ¿Cómo se sentirá la familia en esta situación? Y los estudiantes dan su punto de vista. ¿Y qué hace el maestro? Refuerza y dice, así como esto mismo sucedió en la iglesia cuando sufrió un cisma, es decir, una división, así como en la familia hay divisiones, hay familias disfuncionales, lo mismo ocurrió con la Iglesia Católica, no se pusieron de acuerdo, por eso algunos cristianos se separaron de la Iglesia Católica y algunos son protestantes. ¿Qué proceso pedagógico busca promover? El maestro con estas preguntas al inicio, los saberes previos. Listo, ¿sí? Muy bien, excelente. Vanessa dice, dígame, ¿y por qué no podía ser la generación de conflicto cognitivo? Muy buena pregunta, maestra. ¿Por qué no es conflicto cognitivo? Porque el maestro no está retando los saberes previos de los estudiantes acá. ¿Sí?
no está reconceptualizando los saberes previos, le plantea solamente, ¿sí? Como saber previo estas preguntas, ¿qué es lo que sabes, no? ¿Qué dificultades? ¿Por qué algunas familias tienen dificultades para llegar a acuerdos? Por la situación económica, porque no se pone de acuerdo, está recogiendo sus saberes previos. Y lo que hace después es consolidar, hacer una comparación para que ellos entiendan. Así como hay diferencias en la familia, porque hizo esa recuperación de los saberes previos, ¿les sirve eso para qué? Para plantear también lo que hubo en la Iglesia Católica. No le está generando ningún conflicto al estudiante. ¿Ya? Listo. Ok, gracias, maestro. Muy buena su pregunta. Vamos. Bien, Juan nos dice la A, Dominica la C. Listo, vamos a ver. Isabel la C, Dionisio la B. Elizabeth, en cambio, nos dice la A. Vamos a ver. Bien, vamos a leer. Importante, pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Bien. Al inicio de una unidad de aprendizaje cuyo propósito es que el estudiante se evalúe en problemáticas ambientales y territoriales, desde múltiples perspectivas, la docente desea activar los saberes previos. Vamos a ver. ¿Sí? Que evalúen problemáticas ambientales y territoriales. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes con relación al concepto de conflicto socioemocional? Miren, bien. Listo. La letra A. Reproducir en el aula una entrevista radial. ¿Sí? Reproducir en el aula una entrevista radial a un investigador sobre los impactos de la deforestación en la Amazonía. Luego pedir a los estudiantes que identifiquen las ideas centrales de la entrevista y que expliquen cuáles son los problemas ambientales mencionados por el entrevistado. Muy bien, miren. Se plantea una entrevista a un investigador y lo que más se prevalece es que ellos identifiquen. Van a identificar esas ideas centrales en la entrevista. Y luego que explique. ¿Estará activando los saberes previos? No. Vamos a ver. Vamos a ver las otras. Vamos a ver. B. Presentar en el aula un caso resuelto de conflicto socioambiental. Le presenta ya un caso de conflicto socioambiental. Pero un caso resuelto por el manejo del agua entre dos comunidades campesinas. Luego pedir a los estudiantes que identifiquen, de nuevo, que identifiquen las posiciones, pero no son sus saberes previos, de cada una de las comunidades involucradas y describan cómo se resolvió dicho conflicto. Bien, vamos a ver la C. Proporcionar en el aula diferentes diarios de circulación regional y nacional. Bueno, el maestro le da algunos diarios, ¿no? Por supuesto, frente a este problema, ¿no? Luego pedir a los estudiantes que seleccionen, miren, seleccionan nomás, noticias que ellos consideren que están vinculadas a los conflictos socioambientales. Ah, muy bien, entonces ellos, teniendo esto, van a seleccionar. Y luego
que expongan las razones por las que ellos realizaron dicha selección. Aquí está la clave. Porque ellos van a plantear, ¿qué? Sus argumentos. Van a plantear, ¿qué? Sus puntos de vista. Sus fundamentos. Ah, miren. Y esto le permite activar sus saberes previos. Por eso decíamos, hay que utilizar este criterio. Los saberes previos son algo muy importante, ¿sí? Los argumentos, los comentarios, los puntos de vista, las vivencias de nuestros estudiantes. Ah, respuesta, la letra C. ¿Listo? Muy bien. La letra C. Excelente. Bien, la C dice por ahí. Listo, pasamos rápidamente a las 6. Bien, fallé, dice por ahí. Vamos a ver. Guadalupe nos dice la C, Vilda la C, Jorge la C, algunos la B. Vamos a ver. Sí, Carlos Espinosa nos dice la B. Ale Ortiz también nos dice la B. Listo, la A, la B o la C. Vamos a ver. Los estudiantes de cuarto grado están realizando diversas actividades relacionadas con la participación ciudadana. Bien, participación ciudadana. Durante el desarrollo de una actividad, la docente busca recoger los saberes previos, nuestro tema de hoy día, de los estudiantes sobre lo que entienden por participación ciudadana. Listo, ya está. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para este propósito? Miren, muy importante. A ver, vamos a leer las tres. Bien. Invitar al aula a un especialista en el tema de participación ciudadana para que explique cuáles son las distintas instancias en las que los estudiantes podrían ejercer su participación. Luego solicitarle que expresen cuál es la importancia de estas instancias. Pero el saber previo del especialista, el punto de vista. No va. Listo. Pedirles a los estudiantes que busquen información acerca de la forma de participación ciudadana establecidas por la ley. Buscan información. Y luego solicitarle que señalen situaciones en las que se puede ejercer dicha forma de participación. A ver, Rafael García, por ahí nos están rayando la pantalla. No va. Porque extraen información. Vamos a ver la C. Brindar a los estudiantes un conjunto de noticias, listo. Luego solicitarles que en el aula seleccionen las que se vinculan a la participación ciudadana y que expliquen, aquí está. Listo. Que ellos expliquen, que den sus puntos de vista. La respuesta de la letra C. Excelente, ¿no? Muy bien. Es la letra C. Muy bien. Sí, dice. La
Ahí se dice. Muy bien. Vamos a la siguiente. Vanessa nos dice la A, Juan nos dice la B, entre la A y la B. Úrsula para ella es la A, Reina la B, Leo la A, Victoria la A. Bien, vamos a ver la respuesta. Hagamos el análisis respectivo. La docente ha elaborado una ficha de preguntas para conocer las opiniones de los estudiantes sobre la lectura de los textos. A continuación se presentan 3 preguntas incluidas en la ficha. ¿Crees que fue útil la lectura de este texto? Miren, lo lleva a la reflexión, a la valoración sobre el derecho al voto de los adolescentes. ¿Por qué? Lo lleva a la reflexión. 2. ¿De qué manera puede ayudarte la lectura de textos que traten un mismo tema? Miren, ¿de qué manera te pueden ayudar? Te puedes tú a regular. Miren. ¿Sí? 3. Si un compañero tuyo tuviera algún problema para leer textos, dificultades. Ya, esto lo cerró todo ya. Las intenciones, dificultades para leer textos que tienen postura contraria. ¿Qué recomendaciones le daría para que pueda autorregular? Proceso metacognitivo. Está haciendo aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que busca promover principalmente con la pregunta presentada? La metacognición sobre la lectura de los textos acerca del derecho a votar. Aquí está, listo. El recojo de saberes previos o el conflicto cognitivo. La letra A, la 7 la letra. Listo, por las preguntas. Así es, dice convencido, así es. Listo. Acerté. Acerté. Miren cómo las categorías nos ayudan, ¿no? Muchísimo. Bien, vamos a la siguiente. Perdí 2 clases por ahí, dice, ¿no? Muy bien. Jorge la A, alguno de la letra C también. Pues vamos a ver.
Vamos a ver. Resolvemos. Durante una unidad didáctica, un docente muestra a los estudiantes varias grabaciones de fragmentos de piezas musicales, de las cuales solo 2 son de música folclórica. Muy bien. Solo 2 son de música folclórica. Luego de escuchar las grabaciones, el docente pregunta a los estudiantes. Muy bien, miren. Luego le va a preguntar lo siguiente. ¿Han escuchado música como esta antes? Hasta ahí es saber previo. ¿En dónde han escuchado música similar? Los estudiantes responden. Luego el docente dice, de las piezas que hemos escuchado, ¿cuáles son de música folclórica? Está identificando sus saberes previos. El docente escucha sus respuestas y le pregunta, ¿qué características les han permitido reconocer que eran piezas de música folclórica? ¿Qué proceso pedagógico está promoviendo principalmente el docente? La activación de los saberes previos. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien, excelente. Miren, muy importante. Fíjense, y se cumple aquí lo que dice el currículo, ¿sí? Que los saberes previos no solamente son los conocimientos. Cuando han escuchado música como antes, en base a la experiencia, a las vivencias. Miren, muy importante. Fíjense. ¿Sí? Muy importante esto. Listo. Muy bien. Por ahí alguien va 8, creo, Alguien por ahí debe ir 8 ya al máximo. Muy bien. Bien por él o por ella. Vamos a la siguiente. ¿Cuál fue, Nilda? La 8, la letra A. Activación de saberes previos. Vamos a la siguiente. Ejemplo de transferencia cuando el alumno entiende la estrategia y lo aplica a diferentes situaciones de aprendizaje que el maestro le propone para consolidar el aprendizaje, ¿no? La 9, la C, la A, la B. Nadie dice la B. Evelyn dice la B. Sonia dice la B. Vamos a ver. Sí, colega, la transferencia es cuando el alumno con el maestro guiado aplican la estrategia, ¿sí? Y de repente el maestro le propone otras situaciones problemáticas y el estudiante aplica esa estrategia que aprendió con el maestro en otras situaciones, a eso se llama transferencia. Vamos a ver. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes han investigado en diversas fuentes sobre el concepto de diversidad. Listo. Luego en plenaria han presentado diversas definiciones de este concepto y han dialogado al respecto. Para la próxima sesión, el docente ha planificado la siguiente actividad. Vamos a ver. Siguiente actividad. Cada estudiante deberá traer a la sesión una noticia relacionada con el concepto de diversidad. Durante la sesión, cada uno compartirá con un compañero su ejemplo y dialogará a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué la noticia mostrada se relaciona con el concepto de diversidad? ¿Cómo realizaron la búsqueda y selección de la noticia? ¿Qué dificultades tuvieron? Muy bien, metacognición. Para seleccionar la noticia.
Para finalizar, los estudiantes reflexionarán en plenaria acerca de cómo la actividad les ayudó a ampliar su concepto de diversidad. Están rindiendo cuenta de cómo aprendieron, ¿sí? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cuál de los siguientes propósitos se dirige principalmente a la actividad planificada? ¿Generar un conflicto cognitivo? No. La letra B, promover la metacognición. Recoger saberes previos. No. Listo, ahí está. ¿Sí? Rápido y preciso como lo venimos desarrollando. Excelente. Excelente. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Muy bien. A ver, vamos a ver. La docente y los niños de 4 años están jugando en el patio cerca del jardín. De pronto Andrés y Mariela descubren una fila de hormigas que se desplaza muy ordenada. Contentos le muestran su hallazgo a la docente. La docente busca aprovechar esta situación para activar los saberes previos. ¿Recuerdan ustedes esa estrategia? Interacción con la realidad. Está presente. Previos de los niños. Sobre las hormigas. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para ello? Vamos a ver. ¿Cómo son las hormigas que observan? ¿Cómo es su cabeza y su cuerpo? ¿Cuántas patas tienen? ¿Todas las hormigas de la fila son iguales? Esto parte de la observación. Miren, vamos a ver. ¿Son lindas las hormigas? No. ¿Sabían que ellas dejan un rastro de olor que les señala el camino para encontrar su alimento? Le está dando la respuesta y una pregunta cerrada. C. ¿De dónde salieron las hormigas? Muy bien. ¿Por qué irán en una fila ordenada? Miren, va a rescatar sus saberes previos. ¿Hacia dónde se dirigirá? Y aquí ya lo consolida. ¿De qué se alimenta? Está recogiendo los saberes previos. La respuesta a la letra C, sin duda, ¿no? Ahí está. Listo, sin discusión alguna. Sin discusión alguna. Listo. Interesante. Bien. A ver, todavía tenemos tiempo, vamos a ver. Sí, todavía hay tiempo. Excelente, dice Milva. Bien. En otro momento, la docente escucha a Diego y Catalina que conversan muy animados sobre las lombrices, y se une a la conversación. Este es el diálogo que se produce a continuación. Catalina,
en el jardín de mi casa hay lombrices y mi mamá dice que no las debo sacar porque las lombrices viven en la tierra. Diego, ¿y son largas y delgaditas? Docente, ¿y qué más me pueden decir de las lombrices, niños? Ah, que son buenas para las plantas porque hace que crezcan mejor y más bonitas. Ah, recupera sus saberes previos hasta ahí. Y se comen las hojas que están muertas, dice Diego también, recuperando saberes previos. ¿A qué te refieres, Diego? Es que he estado viendo en las macetas, se comen las hojas que se caen en las plantas. En esta situación, ¿qué acción está realizando? Recogiendo los saberes previos de los estudiantes. ¿Listo? Muy bien. Y todavía nos queda tiempo para algo más. Vamos rápidamente. Vamos a ver. Vamos, terminemos, dice. Los niños del aula de 5 años están regando las plantas como parte de su responsabilidad. Juan y Matilde se acercan a la docente muy sorprendidos porque han encontrado lombrices dentro de sus macetas. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños formulen hipótesis. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para dicho propósito? Ojo, hipótesis. ¿Por qué habrá lombrices dentro de las macetas? ¿Qué harán las lombrices allá adentro? Miren, muy importante aquí, que formulen hipótesis, predicciones. ¿Cómo se están desplazando las lombrices de la maceta? ¿Ustedes pueden moverse como ellas? Ella no va. ¿Qué otros animales han visto que vivan dentro de las macetas? ¿Conoces a los chanchitos? ¿Sí? ¿Y a las tijeretas? Ah, miren, ¿sí? ¿Sí? Miren. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños formulen hipótesis. Miren la letra. ¿Por qué habrá lombrices dentro de la maceta? ¿Qué harán las lombrices allá adentro? Y la letra C dice, ¿qué otros animales han visto que viven dentro de la maceta? ¿Conoces a los chanchitos de tierra y a las tijeretas? A ver, ¿cuál le permite de alguna u otra manera establecer de alguna u otra manera, ¿sí? Para que ellos formulen hipótesis, ¿sí? La C, la A, la C o la A. Vamos a ver, ¿qué dicen? ¿Cómo lo fundamento? Muy importante. En la A le permite elaborar hipótesis, dice, ¿sí? Ah, en la A le permite elaborar hipótesis, ¿sí? Y en la C, claro, la respuesta de alguna otra manera es la letra A. La respuesta es la letra A, ¿no? ¿Qué harán las lombrices ahí adentro? ¿Sí? Ellos van a suponer, van a poner su punto de vista. ¿Qué otra cosa? ¿Conoce a los chanchitos de tierra y las tijeretas? Es otra cosa, ¿sí? Aquí van a de alguna otra manera plantear sus hipótesis que luego ellas los van a comprobar con la información, con el desarrollo de las clases que la maestra le va a proponer. ¿Listo? Muy bien. Excelente, 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 excelente. Excelente cómo hacen sus reflexiones. Y todavía terminemos, dice, vamos por más. Vamos a la 13, a ver.
A ver, leo con ustedes, ¿ya? El docente Oscar llega a su primer día de clase con sus nuevos estudiantes, luego de presentarse realiza la activación corporal. Les propone realizar una breve competencia de carrera de velocidad. Realicen. El docente organiza a los estudiantes en grupos y les pide que corran hasta la meta mayor de la velocidad posible. Los estudiantes corren hasta la meta por grupos mientras observa sus habilidades y estilos al correr. ¿Cuál de los siguientes procesos pedagógicos está realizando principalmente el docente? La motivación, los recojos previos, la transferencia del aprendizaje. Muy bien, ¿qué dirán? La C, por ahí me dice. La A. Muy bien. El docente Oscar, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Qué hace? Les propone que hagan carreras, luego en grupos, o para observar sus habilidades y estilos a correr. ¿Qué está haciendo el maestro? Está recogiendo los saberes previos de los estudiantes. ¿Cuáles son sus estilos o habilidades cuando ellos utilizan esta práctica de velocidad, esta carrera de velocidad? ¿Sí? La respuesta es la 13, la letra B. Muy bien, colegas, un gusto haber estado con ustedes, ¿sí? Dios mediante, nos reencontramos la próxima clase. Muy bien. Gracias, colegas, y buenas noches. Muy bien, gracias a ustedes, colegas. Muy buenas noches, hasta otra oportunidad. Muy bien, colegas, buenas noches, hasta otra oportunidad. Nos vemos.